Buenas tardes, apreciados alumnos. Este es el tutorial introductorio para el tema de entrevista psicológica en el ámbito clínico. Ya hemos venido trabajando varios aspectos relevantes de la entrevista. Primero hablamos de la entrevista, de los elementos que la entrevista tiene, de todo lo que es el tema de comunicación, de identificación del lenguaje no verbal, del lenguaje verbal, de las técnicas del lenguaje verbal y hemos estado hablando como de todos los elementos importantes, como la toma de la información, como el ambiente, como el contexto. Entonces ahora vamos a centrarnos en cómo utilizar esta herramienta, este instrumento fundamental que es la entrevista psicológica en el ambiente clínico específicamente. Bueno, en esta entrevista vamos a hablar primero de las dimensiones. Esta entrevista tiene dos dimensiones, el contenido y el proceso. Cuando estamos hablando del contenido, estamos hablando de todos los temas a tratar. Como la entrevista siempre ha sido un diálogo con objetivo, en el ámbito clínico es muy importante tener claro cuál es el objetivo de esa entrevista para poder direccionarla adecuadamente. Si ya tenemos un diagnóstico previo, si nos han remitido un paciente, pues ese objetivo de esa remisión debe ser claro para nosotros para poder establecer los temas a tratar dentro de esa entrevista. Si el otro aspecto es el del proceso y es cuando estamos hablando de la dimensión de proceso, una entrevista clínica, estamos hablando de la construcción de la relación. Ya habíamos venido hablando de temas importantes como el rapport y la empatía. Esos son conceptos que debemos tener muy claros. Pero dentro del proceso de la entrevista clínica, esta construcción de relaciones es vital. Debe haber mucha confianza, debe haber mucha tranquilidad, debe haber un espacio de diálogo muy abierto. Debe mantenerse obviamente la simetría de roles, pero el establecimiento del rapport y la empatía dentro de esta construcción de relación es supremamente importante para que a la persona no le cueste trabajo y quiera realmente y esté abierta a explorar todo ese contenido emocional, personal que tiene y que se necesita sacar para poder hacer un buen diagnóstico y para poder generar un buen tratamiento. En ese orden de ideas, la entrevista tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. En el inicio estamos hablando de eh, contextualizar el lugar, es decir, cuando ya nuestro paciente ha llegado, es importante contarle en qué lugar está, cuáles son los objetivos que esa entrevista tiene, de qué se trata el principio de confidencialidad, para que él se sienta tranquilo, se sienta cómodo y eso lo invite a él a explorar sus verdades de manera abierta. Durante el desarrollo de la entrevista clínica, pues aquí debemos partir del hecho de que debemos llenar una historia clínica. En esto, apreciados alumnos, los invito a que exploren y a que busquen diferentes modelos de historia clínica porque los hay, dependen mucho como de cada consultorio, cada clínica, cada hospital, cada institución tiene pues un modelo como muy apropiado a sus necesidades. Pero digamos que de manera general todos tienen unas esferas generales que tienen que ver con los nombres, las identificaciones, la edad, bueno, una información muy genérica. Tiene también unas antecedentes médicos, tiene unos genogramas, normalmente se exploran eh, o tiene unos espacios para colocar todo lo que tiene que ver con eh, pensamientos, como conductas que repite el paciente. Es decir, cada organización tiene como sus espacios, pero en general suelen ser muy parecidas, de pronto se difieren un poquito en la forma. Y en este desarrollo, en la entrevista clínica, es muy importante diligenciar una entrevista clínica. Esto tiene efectos legales. Hay que
tener muy claro cuál es el motivo de consulta, explorar sobre los antecedentes a la aparición del proceso motivo de consulta, explorar problemáticas, explorar los sentimientos, las identificaciones, los pensamientos, las conductas que esta persona tiene, las respuestas fisiológicas, es decir, cuáles son las experiencias físicas de su cuerpo respecto a la situación. Y en el momento de cierre es el momento en el que hacemos seguramente un resumen de la sesión, una clarificación de las expectativas que el paciente puede tener y es probable que planteemos algunas hipótesis que tienen que ver con el posible diagnóstico para poder concretar una siguiente cita o el inicio de un tratamiento. Con todo lo que hemos ya planteado, entonces es importante que durante el proceso de la entrevista estemos muy concentrados en la historia clínica, en llenarla correctamente, pero no podemos perdernos de información valiosa y del contacto y la empatía por estar llenando un documento. Así que conocer ese documento y conocer dónde se debe escribir todo termina siendo una estrategia muy importante para hacer un buen registro sin que perdamos el contacto con el cliente. En este orden de ideas, normalmente las entrevistas clínicas se arrancan por el episodio actual o el motivo de consulta, ¿sí? Es decir, qué está sucediendo en la vida del paciente en ese momento, qué lo ha llevado a buscar una ayuda terapéutica. Hay que hacer una muy buena descripción de los síntomas. Y cuando digo muy buena descripción, estamos hablando de la duración del síntoma, la intensidad de ese síntoma, la frecuencia con la que ese síntoma se está presentando. Dentro de esos síntomas que estamos analizando con el paciente, tenemos que hablar de los síntomas vegetativos. Y los síntomas vegetativos se refieren a las funciones corporales relacionadas con el mantenimiento de la salud y la energía. Entonces, en estos síntomas vegetativos vamos a explorar qué está pasando con el paciente en términos de su sueño, del apetito, si ha habido cambios en eso, si han habido variaciones de peso, si están habiendo variaciones en los estados anímicos, si de alguna manera el deseo sexual ha disminuido o aumentado, si qué está pasando con el sujeto respecto de toda esa respuesta corporal que puede darse tras un suceso específico. Cuando él ha tenido un episodio, seguramente muchos de estos síntomas vegetativos se trastornan y es importante conocer cómo se trastornan, dónde se trastornan, cuál es el proceso que está sucediendo. Es importante también que durante esta entrevista trabajemos sobre las consecuencias del padecimiento que ha traído a su vida desde lo legal, desde lo relacional y desde lo laboral. Es decir, es muy importante que conozcamos de nuestro paciente aspectos como, por ejemplo, cómo va su vida laboral, si se está perjudicando, si ya perdió el trabajo por esa situación, cómo va su relación de pareja, su relación con su familia, su relación con sus hijos, si producto de este episodio que está viviendo en su vida hay algún tipo de problema legal, ¿sí? De pronto un accidente, de pronto cometió una irregularidad en su comportamiento y esto haya desencadenado algún tema legal. Entonces es importante también que verifiquemos ese tipo de aspectos. Otro aspecto relevante, importante, son los factores estresantes o precipitantes, es decir, todas aquellas situaciones que desencadenan o pueden empeorar la sintomatología. ¿Sí? Y aquí es muy importante que lo exploremos porque a veces en esos factores estresantes se encuentran las ideas fundamentales que nos pueden llevar a profundizar sobre las causas reales de la situación. Y también es importante que analicemos si han habido tratamientos previos, es decir, si antes de esa consulta que está teniendo con usted, el paciente ya ha recibido algún tipo de tratamiento, llámese tratamiento médico por los síntomas presentados, tratamiento psiquiátrico o otro tratamiento psicológico. Miren que todo esto lo estamos indagando durante el proceso de la entrevista.
Vuelvo y remarco que ya lo había hablado en otro tutorial del tema del tiempo y aquí el manejo del tiempo es importante porque a veces en la situación de entrevista clínica estamos trabajando con un paciente que de pronto está medicado o un paciente que está apenas saliendo de una crisis o incluso está en la crisis o un paciente que está pasando por un proceso médico complicado y debemos ser cuidadosos con el manejo del tiempo, porque si él está en una crisis o está en un tema médico complejo, pues puede agotarse, se puede cansar, entonces hay que aprender a ser mesurados, prudentes y muy objetivos en ese momento. O si, por ejemplo, está bajo tratamiento farmacológico, pues es importante que midamos el tiempo, que midamos en qué momento se tomó el medicamento, si está en condiciones realmente de tener una conversación objetiva y si esa conversación objetiva nos permite recolectar información valiosa. Si no es así, pues nosotros tenemos que ser como muy prudentes en ese sentido y replantear una siguiente entrevista o revisar esos aspectos con mucho detalle para que podamos cuadrar y a través de un diálogo interdisciplinar cuadrar con su médico de tratamiento para que podamos intervenir de manera que pueda ser eh, interesante, es decir, que podamos aportarle a nuestro paciente realmente una solución porque hemos tenido en cuenta todos los aspectos. Aquí también en esta parte importante que indaguemos con la familia, qué está pasando con la familia, qué está pasando con las relaciones, eh, si por ejemplo en la familia han habido otras personas con este tipo de problemas, esto es relevante que lo revisemos. Y obviamente para aquellos quienes se quieren dedicar a la clínica neta, pues tienen que tener un muy buen conocimiento de todos los síntomas de los diferentes trastornos que existen para a medida que van conociendo más información y van teniendo sus hipótesis de cuál puede ser el posible problema o trastorno que esté atravesando el paciente, pues hacer una indagación más profunda para confirmar esa sintomatología y poder dar un diagnóstico adecuado. Bueno, apreciados alumnos, espero que este abrebocas sea suficiente para que se animen a la lectura, a hacer unos buenos resúmenes, unos buenos mapas conceptuales, que lleguen a la tutoría con muchas preguntas para que sea una tutoría muy agradable. Espero que esto les sirva de alguna manera para contextualizarse. Y recuerden que el foro de preguntas permanentes siempre está dispuesto para ustedes para resolver cualquier duda que tengan. Espero verlos pronto en la próxima tutoría. Un saludo.